teclado o el gobernador se retira parcialmente, pues son las posiciones más recomendables. Aquí lo importante es decidir en qué posición estamos. ¿Cuál es la visión? Porque digo, dependiendo de cada una de ellas, pues es la posición donde van a estar aquí, qué trabajo tenemos que hacer. Digo, de entrada, este del monarca, casi les puedo asegurar, un hombre de 65 años de antigüedad y sigue siendo administrador único. Sí, no, a mí no me, yo no le quiero hacer los consejos. O bueno, sí consejo, pero yo soy presidente. Entonces, o sea, no funciona así. Y lo mismo la de los generales. O sea, ok, yo me retiro, que el consejo, pero que todos los poderes y las chicas y las firmas de quién son. Yo sigo firmando. No es por desconfianza, pero yo no los veo maduros todavía como para esto. Pues es lo que tenemos que identificar en qué posición estamos jugando. Y son los 4 modelos típicos. Hay mucho escrito sobre el tema de cómo distinguir las características de cada uno de estos fundadores en su momento de retiro. Tercero es el más peligroso. ¿El embajador? Tiene que hacer para no herir a quien merece el nombre, hay que ser muy cuidadoso. Pero es bueno, pero se tiene que hacer con mucho cuidado. Y ahorita, Pablo, lo que comenta es lo que, mucho cuidado en el tiempo. Es decir, un retiro anticipado, o sea, es una receta. El retiro anticipado resta capacidad de mando, decisión o autoridad al que está. Pues es el clásico, pues ya no me digan a mí, ya va a ser fulanito. Ya no estoy o sea, un retiro anticipado, una planeación muy anticipada del retiro, le resta autoridad al que queda. Pero un retiro tardío le quita al que sigue. Por eso es bien importante, a ver, ¿en qué o sea, si tú estás pensando el dueño ya tiene la decisión o la idea de un retiro, bueno, pues vamos a ver si lo tiene todo esto. O sea, si no está esa estructura, es más, ni te conviene que se retire. O sea, se retira y truena todo. Y la ventaja de esto, digo, inclusive, les comento que nos ha sucedido, digo, no muchas veces, cuando planeas toda esta estructura y empiezas a integrar realmente la empresa como una institución, no la empresa de Don Chuchito y sus hijos, no, la empresa X, ya está el hijo mayor o menor, como lo hay en muchas empresas, y que hay empresas mexicanas exitosas donde ni te diste cuenta cuando salió el papá y entró el hijo, ¿sí? O es más, empresas donde a veces salió el papá y está hasta el esposo de la hija, que normalmente son unos inútiles, pero ese le atinaron. ¿Sí? Que tengo hijos, por eso me proyecto. Pero funciona. Entonces sí se puede. ¿No les comentaba este rato el caso de Sam Walton, de Walmart? ¿Cuántas generaciones van? Y hablo del caso de Toyota, y el caso de Sony, y el caso de Osborne en España. Chorro de empresas que lo han logrado y ya está el hijo, el nieto, el bisnieto y ya siguen. Y no es el cambio típico de la empresa mexicana. No está Don Pedro, no, entonces ya no, ya se acabó. Pues es la empresa del Don, porque pues, los hijos ni quitándoles piezas hacemos uno. Pero es otra vez, volvemos al mismo, yo lo que les comentaba hace rato. Estamos creando ahorita la filosofía, lo que decían las tendencias de moda, de las startups y las empresas nuevas. Entonces todos los chavitos son empresarios en potencia, no te dejes, tú tienes que ser empresario, el autoempleo, tú naciste con el don de patrón, naciste jefe, no te dejes, ¿sí? Los millennials, yo nací para mandarme a mí mismo, ¿sí? Pero espérate, y las necesidades del país y esas empresas familiares, piensen la diferencia. En Japón, lo que les he dicho siempre, es el orgullo de trabajar en una empresa familiar. Y el clásico en México, si te portas mal, te vas a ir con tu papá para que se te quite. Y vas a trabajar ahí las 18 horas diarias y lo vas a soportar todo el día y sábados y domingos. Que es obvio, pues es una proyección de castigo. Pero lo que debemos trabajar, yo sé que qué lástima que México se le esté apoyando a todos los startups y las incubadoras cuando tenemos empresas de muchos años que porque me está dando re mal trabajo con mi familia, pues ahí estoy con mi jefe a ver qué hago.